Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga muy ricamente. Les habla nuevamente el pastor Gustavo Ariel Jiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración, desde la República del Paraguay, desde la ciudad de San Lorenzo, para nuestros queridos hermanos, obviamente, que habitan en el suelo paraguayo, como así también para el mundo entero. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos que habitualmente nos acompañan, y el Señor permita que muchos más se estén uniendo a esta transmisión que estamos procurando hacer una vez a la semana para que se cumpla la escritura de enseñar al pueblo las verdades del reino del Señor, para estar firmes en estos tiempos finales donde nos tenemos que preparar para la venida del Señor. Saludamos a nuestros queridos hermanos también de la República Argentina, sea el Shalom. Nuestros queridos hermanos también que habitualmente se conectan de la República Oriental del Uruguay, donde el Señor me ha permitido servir ya hace muchos años. La paz del Señor para todos en definitiva, y si estamos obviando a alguien que está escuchando y mirando de otro lugar, háganos saber desde dónde se están conectando. Saludo a mi amada esposa Cristina María, siempre respaldando, ayudando a los hermanos, avisándoles también de esta transmisión para que puedan estar compartiendo con nosotros. Saludamos a la familia Fernández en la ciudad de Buenos Aires. Que el Eterno les bendiga, sean todos bienvenidos. Para los que habitualmente se conectan con nosotros, volver a repetir, lo voy a hacer en varias transmisiones porque es importante que lo tengan presente. Sepan que Facebook creo que un mes mantiene el video aproximadamente, por lo tanto aquellos que quieran recordar o repasar alguna enseñanza tendrán que ir a YouTube, Gustavo Ariel Jiménez, y ahí están levantándose las enseñanzas, de ahí no se sacan. Tengan presente esto. Saludamos también a Tiago Natael Pajares, a toda la familia en la República Oriental del Uruguay. Sean todos muy bienvenidos. Nuestro querido hermano Robert también. Shalom, shalom. La paz del Señor. Y hace como una semana el Señor me inquietaba, en realidad hace bastante tiempo, por eso estoy haciendo un paréntesis en cuanto al tema que por supuesto vamos a seguir. Seamos santos, todavía tenemos que seguir adelante con ese material. Saludamos a Juan Baez también, a los que voy viendo, Robert Denis, el Señor les bendiga. Es un tema muy complicado el que viene hoy, lo tengo que hacer por ordenanza del Señor. El amor al dinero lo he titulado de una manera que lo puedan comprender. El amor a las riquezas pudiera ser. El amor al dinero, la ruina de muchos creyentes. Vamos a estar viendo varios casos en el campamento de Dios. El tema va dirigido más que nada dentro de lo que conocemos como las congregaciones, donde hay una avaricia muy grande, una codicia muy grande, y vamos a estar explicando todo esto, ¿no? Porque sé que van a surgir interrogantes. Yo creo que es uno de los temas más complicados de poder enseñar, pero me voy a tomar el tiempo de hacer todas las aclaraciones correspondientes, sea hoy o la próxima clase. ¿Estamos en contra de la prosperidad? Por supuesto que no. Obviamente 6 días trabajarás, 1 descansarás. Obviamente que hay que proveer con el sudor de tu frente, no con el sudor de enfrente. Pero obviamente que la mayoría de los que estudiamos la palabra del Señor sabemos que estamos en un tiempo donde la iglesia se ha prostituido, la gran ramera, ha entrado una idolatría, un amor exagerado hacia el dinero, tanto de un lado como del otro, ¿verdad? Yo sé que muchos ya apuntan directamente a los siervos del Señor, los hay, no tengo nada que ocultar, pero también cuidado del otro lado con el pueblo del Señor. No, vamos a manejar la vara con todo el equilibrio del Espíritu Santo, ¿no? Porque evidentemente me han escuchado muchas veces, hay lobos rapaces, sí, hay falsos profetas, por supuesto que sí, están también del lado del pueblo. Y acá entra los que roban el diezmo, los que roban las ofrendas, o aún los que están cumpliendo con el diezmo y la ofrenda,
pero evidentemente viven una vida de vanidad, no están obedeciendo exactamente al Señor en cuanto a cómo vivir o administrar las cuestiones materiales. Ya me va a ir entendiendo a medida que vayamos fluyendo en los versículos. Vamos a hablar primeramente de Acán, por ejemplo. Vamos a estar hablando del discípulo o el criado de Eliseo, Giezi, ¿verdad?, que desobedeció una orden directa de no tomar de la vida de Naamán absolutamente nada. Sin embargo, él tenía esa codicia dentro de su corazón. Esto es muy sutil, es muy filoso, es algo a veces que parece que es indetectable, pero vamos a dejar que el Señor nos ministre a cada uno de nosotros y nos hable, porque la obra del Señor y el pueblo del Señor está sufriendo justamente porque hay robo, mentira, vanidad, avaricia, codicia, envidia, etcétera, etcétera. Vamos a orar al Eterno. Padre, te damos gracias. En el nombre de Yeshua, bendice las comunicaciones, te pedimos que tú puedas hablarnos. Toda palabra es útil para enseñar, para redarguir, para enseñarnos el camino de la justicia. Señor, y tú quieres que nosotros aprendamos a administrar los bienes, que seamos buenos mayordomos conforme a tu bendita Torá, no conforme a nuestro propio entendimiento retorcido, sino que tenemos que administrar para tu gloria. Somos tus siervos, Señor, están acá tus siervos, tus siervas, Señor, y queremos que la luz venga, Señor. Si tenemos que arrepentirnos, así lo haremos, Señor. Nos humillaremos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que muchas veces, Señor, hemos desobedecido órdenes directas de parte tuya en cuanto a cómo administrar los bienes, que en definitiva todo te pertenece a ti. Te damos toda la gloria, toda la honra y decimos amén y amén al Señor. Vamos a comenzar con 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, un texto bastante conocido para los que tenemos tiempo en el camino del Señor. Una cosa es manejar el dinero, las riquezas, para la gloria del Señor, y otra cosa es manejarlas en la carne. El amor al dinero, el dinero no tiene ninguna culpa. El dinero es un billete que tiene un valor, oro, plata. El amor al dinero, el amar al dinero o las riquezas o los bienes por encima del Señor y por encima de la voluntad del Señor te convierte automáticamente e inmediatamente en un idólatra, y los idólatras no tienen parte en el reino del Señor. En una de las listas del apóstol Pablo, en el libro de Efesios, se habla de que no van a entrar los idólatras, los avaros, los codiciosos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser verdaderamente muy temerosos delante de la presencia del Señor. 1 Timoteo 6:6 hasta el 10, nos va a llevar un tiempo porque hay varios ejemplos muy contundentes que yo quiero que ustedes puedan ver con sus propios ojos en la Biblia, pero gran ganancia es la piedad. Pablo comienza diciendo que nos dediquemos más a la piedad. La palabra piedad acá se puede traducir a la reverencia, al temor, al servicio misericordioso. Es mucho más importante, ¿verdad?, acompañada de contentamiento. Esta orden es tanto para los siervos, los pastores, evangelistas, diáconos, como para el pueblo del Señor. Tenemos que trabajar, el obrero es digno de su salario, tanto el que trabaja en lo secular como el que trabaja a tiempo completo en la obra del Señor, pero tenemos que tener contentamiento. ¿Por qué? Porque el dinero, veo particularmente, está mareando a muchas personas. Algunos no tenían, de repente comienzan a tener, cambia su actitud, cambia su carácter, cambian también cómo se comportan delante de la presencia del Señor. Hablo de los dos grupos, ¿no? Tanto de los líderes como también del pueblo del Señor, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, esta escritura, ¿qué te muestra? ¿Que seas una persona imprudente? Por supuesto que no.
tienes que proveer para tus hijos, tienes que proveer para tu esposa, pero lo que está dando a entender el apóstol Pablo bajo la guía del Espíritu, y esto lo podemos encontrar a lo largo de toda la Escritura, es que nosotros aprendamos a confiar al Señor y tengamos contentamiento, ¿verdad? Y sepamos que en definitiva lo material no está por encima de lo espiritual, y es algo que el diablo astutamente ha logrado cambiar en una gran mayoría de creyentes hoy en día. Yo he escuchado desde hace años, no tengo tiempo, estoy tarjeteando un trabajo, el otro trabajo. Yo sé que son tiempos difíciles, hermano, pero verdaderamente tenemos que confiar en el Señor y tenemos que obedecer las Escrituras. Y las Escrituras se pueden obedecer si realmente nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino espiritual, el reino de Dios, y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y obviamente tenemos la responsabilidad, me llamó el Señor, si no hubiera seguido posiblemente cuestiones de licenciatura económica, hice el comercial, tuve un padre comerciante también, o sea, siempre estuve, antes de conocer al Señor, hasta mis 19 años y medio de comercio, pero esto es algo básico, ¿verdad? Uno no puede gastar más de lo que no tiene. Y si no tiene, tiene que confiar en Dios, que Dios va a abrir una puerta, como en el caso de la viuda, que estaba con lo último, y el Señor comenzó a multiplicar la harina y el aceite, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Hay gente que no está contenta, hay gente que quiere más. No estoy hablando de que todos inclusive estén ni robando ni mintiendo, que de hecho hay muchos. Estoy hablando de gente tal vez honesta, ¿verdad?, que diezma, que ofrenda, pero que tiene todavía ese espíritu de codicia, ¿verdad? Y se está enfriando respecto a otras cuestiones importantes como mantener una vida de oración, congregarse, servir en la parte que el Señor le ha asignado a cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, no vaya a creer que soy un cavernícola, que nunca estuve en el mundo, obviamente, trabajé en el mundo, trabajo en la obra del Señor, estuve con las dificultades del mundo y las dificultades en la obra del Señor, pero hay algo que le puedo decir con toda autoridad al pueblo del Señor, porque para esto el Señor nos ha levantado, ¿verdad? Si usted se dedica solamente a lo material, va a ser descartado, va a ser condenado. El Señor le dirá: fuera de aquí, hacedores de maldad. Porque categóricamente el Señor quiere que nuestra alma se llene de Él. Entonces todo tiene su tiempo, declara la palabra, porque los que quieren enriquecerse, o sea, los que quieren ir más allá, ya el Señor te viene diciendo, dedícate a la piedad, tienes que tener contentamiento. Ahora, cuando ya hay un deseo morboso, carnal, una pasión desordenada de querer enriquecerse, porque quiero ser como la gente del mundo. No, yo quisiera que usted me dijera, como hoy estaba meditando en mi interior con el Señor, yo quisiera que usted me dijera: quiero ser como Yeshua, quiero ser manso y humilde como Yeshua, quiero tener el gozo de Yeshua, quiero tener la humildad del Señor. Dice acá, caen en lazo y en muchas codicias necias y dañosas. La persona codiciosa siempre quiere más. Está bien, pero quiere más. Él ya está bien, él ya tiene más que suficiente, está sobreabundando. Es una persona que siempre se está mirando en el espejo y siempre se está poniendo él en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, y no entra más nadie más porque tiene un ego más grande que este planeta. Entonces, hermano, tenemos que nosotros ser siervos que sepamos administrar todo lo que hemos recibido, es para la gloria del Señor. Hay cosas que la vas a recibir más rápido, hay cosas que no la vas a recibir, porque así el Señor lo determinó, y hay que tener contentamiento y en medio de eso seguir sirviendo al Señor. Muchas codicias necias y dañosas, la codicia te daña, te golpea tarde o temprano, que hunde a los hombres en destrucción o en perdición. Otra versión dice que hunden a los hombres en el pozo del abismo. O sea, la palabra del Señor es muy clara. El amor excesivo a las riquezas te va a llevar hacia otro lugar, hacia un lugar
de condenación, hacia un lugar de tormento. Y la sociedad evangélica cristiana, en líneas generales, ha perdido el rumbo. Cree que hoy congregarse es solamente pedirle al Señor y dinero, y dame dinero, y resulta que cuando tienen dinero, o no diezman, o no ofrendan, o si diezman y ofrendan, igual hay mucho dinero que lo invierten en vanidades, cosa que el Señor también nos va a estar juzgando a cada uno de nosotros. Hoy hay muy poca gente, y por eso dije que es un tema delicado, y no quiero que me malinterprete, ¿verdad? Como diciendo, Pastor Chimel, ahora usted empieza a llevar el agua hacia su molino. No, pero son cosas que tenemos que decir, ¿verdad? Hay muy poca gente sosteniendo la obra del Señor. Justamente por esa avaricia, por esa codicia. Fíjese que este programa que hacemos los martes era un programa que alguien X ayudaba a sostener hasta que se enojó y cortó. Milagrosamente apareció otra persona que sí apoya este programa, pero ¿cuánta gente en estos años ha escuchado la palabra del Señor y no se digna a decir, el ministerio necesita algo, en qué podemos colaborar con la obra del Señor? Claro, usted dirá, está aprovechando para decírnoslo ahora en la cara a través del internet. Sí, lo estamos diciendo, ¿verdad? No porque tengamos necesidad, porque el Señor es fiel con nosotros, pero el pueblo del Señor también ha caído estrepitosamente en la codicia, por eso la obra del Señor también está estancada. Es cierto que también hay pastores que maladministran, lo digo siempre, eso también estanca la obra del Señor. Que Dios nos ayude a todos nosotros a obedecer a la voz del Señor para que realmente se haga exactamente lo que el Señor está pidiendo. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del tabernáculo. Moisés hizo un llamado y la gente obedeció y de ahí surgió el tabernáculo. Gloria al Señor por esa obediencia del pueblo del Señor. El dinero de Dios usted no lo puede manejar como usted quiera. Usted tiene que preguntarle al Señor, conforme a la Escritura, conforme al Espíritu Santo, el Señor le va a estar guiando en todos los aspectos. Y llegamos al verso 10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron del camino de la fe y fueron traspasados. Otra versión dice, se torturaron a ellos mismos con muchos dolores. Cuidado, hermano. Todo parece lindo, ahora tengo dinero, voy a dejar de diezmar, voy a dejar de ofrendar, voy a hacer mi vida, voy a vivir como yo quiero, voy a vivir en los placeres, voy a comprar lo que se me cruce por la mente, ¿verdad? Y hermano, eso va a traer problemas, van a traer dolores espirituales, dolores de todo tipo, ¿verdad? Porque el juicio del Señor va a caer. Y por eso estoy compartiendo esta introducción, porque ahora vamos a ver capítulos precisos de personas que codiciaron y que fueron cortadas del campamento del Señor. Traigo este mensaje sobre todo para el campamento del Señor tan avaro, tan miserable, tan envidioso, tan vanidoso, han caído en la trampa en este último tiempo. Vamos al libro de Josué, capítulo 7, verso 11. Vamos a leer bastante porque para poder entender todo esto tenemos que ver el contexto bíblico. Yo sé lo que muchos me van a decir, bueno, pero hay muchos líderes, congregaciones que roban, que mienten. Bueno, no vaya a esas congregaciones, no vaya. Busque la guía del Señor, pero apoye el reino del Señor como corresponde. Busque la guía del Señor. Josué capítulo 7, versículo 11 en adelante, así como también, porque queremos poner todo sobre la mesa, hay buenos ministerios y la gente no los quiere apoyar, lastimosamente, porque no ama la verdad, porque no quiere que se esté multiplicando esa verdad en darla a conocer al mundo entero. Josué capítulo 7, verso 11, el Señor le dice a Josué, porque habían perdido una batalla, habían ganado Jericó y habían perdido en una ciudad mucho más pequeña llamada Jai, y nadie sabía por qué. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Fíjese, por la desobediencia de un solo hombre, el Señor
habla de todo Israel, es como siempre decimos, el pecado lastimosamente salpica, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres, entre sus pertenencias. Había una orden muy clara, aquellos que estudiamos esta parte de la Biblia lo sabemos muy bien, no había que tomar nada de la ciudad de Jericó. Lastimosamente había una persona muy codiciosa, una persona que quería más, una persona que no tenía contentamiento, una persona que cuestionó al Señor, una persona que dijo, no, yo voy a tomar de Jericó lo que yo quiera, no importa lo que diga el Señor. Acá el Señor dice, han tomado algo que trae maldición, han robado, han mentido y lo han guardado entre sus pertenencias. Verso 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Ahora, hermano, esto lo podemos ampliar. ¿Qué es lo que usted ha tomado? ¿Con qué se ha quedado que le pertenece al Señor? O que el Señor inclusive ni siquiera le dio la orden de tomar ese tipo de cosas. Todo esto trae maldición, hermano. Acá vemos el sentimiento, el deseo de una persona que escuchó la voz del Señor claramente. Todo el campamento de Israel escuchó claramente la voz del Señor y por eso vino la maldición y vino la derrota. No podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, maldición. Ni estaré más con ustedes, si no destruyen el anatema del medio de vosotros. Entonces, hermano, cuidado con la codicia, cuidado con quedarnos cosas que no son nuestras. Eso es básico, ¿verdad? Es básico, tanto de cosas que pueden estar en el trabajo, tanto de las cosas cuando voy a visitar a una familia, y tanto de quedarme con cosas que en realidad tendría que dar al Señor. No es el caso de este capítulo, ¿verdad? Pero estamos ampliando. Obviamente en este capítulo había una orden muy precisa. Había algo que no había que tomar, que no había que guardarlo porque procedía de una ciudad muy pecaminosa a la cual el Señor quería destruir completamente. Dice entonces, versículo 13, levántate, santifica al pueblo, el Señor le habla a Josué. Hermano, tenemos que levantarnos en nuestro hogar, en nuestra familia, tenemos que observar, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre si hay algo escondido en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay un sentimiento de codicia, hay un sentimiento de avaricia, hay un sentimiento de robo, de hurto. Santifícalos para mañana porque Yahweh, el Dios de Israel, dice así, anatema y en medio de ti. Dios no se equivoca. Dios le dice a Josué, hay anatema, hay maldición, han mentido, han hurtado, lo han guardado entre sus enseres, no podrán hacer frente a sus enemigos. Y dice el verso 13, hasta que hayan quitado el anatema del medio de vosotros. Verso 14, se acercarán pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Yahweh tomare. Me gusta más esta traducción, en más que tomar dice la tribu que señale el Señor, eso es lo que significa. Se acercará por familias, y la familia que el Señor señalare, se acercará por sus casas, y la casa que el Señor tomare, señalare, se acercará por los varones. Verso 15, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Esto es muy fuerte, hermano, dentro del gobierno teocrático del Señor. Imagínense, por tomar algo que pertenecía a un botín que el Señor no lo quería, como en los días de Saúl también. Imagínense lo que puede ser si usted toca lo sagrado, que ya lo vamos a ver en otros ejemplos, como en el caso de los hijos de Elí, es mucho peor todavía. O sea, si el Señor me dice que una persona que tomó algo que era anatema de Jericó va a ser quemado, ¿qué será, hermano? ¿Qué será para ustedes o para mí? Porque nada es nuestro, nada hemos traído a este mundo, porque ya hemos leído que tenemos que dedicarnos a la piedad, que tenemos que preguntarle al Señor qué hago con esto, con aquello o con lo otro, ¿verdad? Y obviamente
dentro de lo que le preguntes al Señor, porque eso ya lo venimos viendo en el tema de Seamos Santos, la Torá, ¿se acuerdan? Los primeros capítulos que vimos, leyes de justicia, de santidad, hablamos mucho de cómo el Señor quería que el pueblo realizara diferentes ofrendas sociales para ayudar a la viuda, al pobre, al menesteroso. Hoy, en líneas generales, no digo todos, cada uno se verá con el Señor. En líneas generales, hoy el pueblo evangélico cristiano, no importa la denominación a la cual pertenezca, es muy avaro y codicioso. No digo todos, ha quedado un pequeño remanente, pero la gran mayoría lo es. Y muchos de nosotros vamos a tener que dar cuenta de haber invertido dinero donde el Señor quería que lo invirtieras acá. Que lo pusieras allá. Lo usaste siempre para tu carne, lo usaste siempre para tu vanidad, lo usaste siempre para tu capricho, lo usaste siempre para tus planes, para tus propósitos, ¿verdad? Todo lo que tenés en la mente carnalmente, pero nunca le preguntaste verdaderamente al Señor cómo invertir el dinero. Por eso es que uno aborrece, y también vale la pena decirlo, todos estos seminarios obviamente que son de rapiña, son de lobos rapaces, ¿verdad? Donde se habla de la prosperidad en términos idolátricos, no en términos reales, genuinos y verdaderos de bendecir el reino del Señor como corresponde. Entonces, el que fuere sorprendido será quemado, verso 15. Y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahweh y ha cometido maldad en Israel. José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus. Josué comienza a obedecer la orden del Señor, hace acercar, verso 17, la tribu de Judá. Fue señalada la familia de Será, y haciendo luego acercar a la familia de los de Será por los varones fue tomado Zabdí, verso 18, hizo acercar, o sea, señaló a la casa de Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Hermano, usted no puede burlarse del Señor y tampoco puede burlar a los siervos del Señor, que realmente son ungidos por el poder del Espíritu Santo. El Señor le va mostrando a Josué dónde está el problema. Y qué bueno que el Señor nos pueda mostrar a nosotros, haciendo un paralelismo, dónde está tu problema. ¿Dónde está el problema en tu hogar y en tu familia? Estoy hablando ahora en términos del manejo del dinero. Pudiéramos hablar que también obviamente hay otros anatemas de los cuales ya hemos hablado, el adulterio, la inmoralidad, etcétera, etcétera. Verso 19, Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Ahí estaba la persona. Ahí estaba la persona que tenía codicia, una persona que no puede obedecer una orden práctica, una orden sencilla, de no tomar el botín que el Señor no quería que se tomara de Jericó, mucho menos puede estar en un lugar de autoridad, mucho menos puede ser pastor, mucho menos puede estar en alabanza, mucho menos puede tener cualquier cargo dentro de la obra del Señor. No lo busque ahora, si tiene tiempo después lo busca. En Éxodo 18, cuando Yetro le dice a Moisés, tú no puedes hacer el trabajo tú solo, tienes que separar a otros hombres, a otros jueces, y entre las características que son muy similares a la primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, esos hombres, no voy a señalar todos los requisitos, pero esos hombres tenían que ser sin avaricia. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Una persona codiciosa no es apta para predicar la palabra. Una persona codiciosa no es apta para ser ungido por el Señor, para vivir en esa humildad, en ese contentamiento. No estoy hablando de pobreza, el siervo de Dios no tiene por qué ser pobre. Estoy hablando de tener contentamiento, estoy hablando de tener lo suficiente, estoy hablando de que nos dediquemos más a la piedad. Gran ganancia es la piedad, dice la palabra. Dice entonces acá el versículo 20, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho, ya fue descubierto. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Evidentemente era una suma importante, lo cual codicié y tomé, lo reconoce.
y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Hermano, esto trajo un perjuicio a todo Israel. Murieron varias personas cuando fueron a conquistar una ciudad mucho más débil que era la ciudad de Jai. Se suponía que se habían ganado Jericó, conquistar Jai y la tierra prometida, pero el Señor permite que el pueblo de Israel tenga este traspié, que caigan, porque hay que remediar los problemas lo antes posible. En principio, tenemos que tratar de solucionarlos lo antes posible, mi querido hermano. No es poca cosa lo que estamos hablando, hermano. No es poca cosa. Hay mucha gente que se enfada, se irrita conmigo, no, porque pastor, usted es muy exigente, ¿verdad? Bueno, es joven, fornicó, bueno, es joven, robó al padre, robó a la madre, no está cumpliendo con sus deberes como buen miembro de la congregación del Señor. No, todos estos detalles, no lo digo yo, los enseñó Moisés, los enseñó el apóstol Pablo, son importantísimos a la hora de ver si el Señor va a elegir a una persona para el ministerio, y si eligió a una persona y al principio comenzó bien en el espíritu, pero luego cayó en la codicia, como en el caso de Saúl, el Señor, así como pone, así el Señor también va a estar sacando a esas personas. Entonces, hermano, miremos bien nuestro corazón, porque yo particularmente veo realmente hace muchos años una codicia y una avaricia. La gente para uno o para ellos mismos no se privan de nada, pero no tienen en cuenta el reino del Señor, no tienen en cuenta la obra del Señor, y todo eso trae un contristamiento muy grande a la presencia del Señor. Sigamos viendo, dice verso 23, y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Será, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda. Fíjese que él tenía, no es que a él le faltaba, porque él tomó el lingote de oro, tomó el manto babilónico y 200 ciclos de plata. Y sin embargo acá vamos al verso 24 y Yahweh manda a recoger a toda la familia y de la tienda recoger también los asnos, las ovejas. O sea, Acán era un hombre pudiente. Era un hombre pudiente. O sea, esto no se trata, ¿no?, de que lo hizo porque simplemente estamos hablando de alguien que era pobre. No, cada uno tiene que dar lo que tiene que dar. La viuda dio la última ración y el Señor la bendijo, ¿verdad? Acá no se trata de cuánto tengo, si soy pobre, clase media baja, clase media alta, si soy rico, si soy multimillonario. Es darle al Señor lo que le corresponde, o no tomar, en este caso, lo que no corresponde. Dice versículo 25, estas son palabras tremendas, 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 muy fuertes del Espíritu del Señor a través de la vida de Josué. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? ¡Wow! ¿Por qué nos has turbado? Nuestro querido hermano Robert comparte, tenemos que hacer tesoro en el reino de los cielos, como dice Yeshua en su palabra. Así mismo. Qué lindo, hermano Robert. ¿Y cómo se hace tesoro en el cielo? Obviamente cumpliendo las ordenanzas del Señor, siendo justos, siendo rectos, no sobornando, no estafando, no tomando lo que no me corresponde de la gente, no tomando lo que no me corresponde, que es del Señor, se da al Señor, ¿verdad? Y obviamente lo que queda contigo, administrarlo de la mejor manera, bajo la guía y la sabiduría del Señor. Túrbete, Yahweh, en este día. Túrbete, Yahweh, en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon. Usted lee esto hoy en algunas congregaciones y lo van a apedrear a usted. No, es muy fuerte, no, pero eso ya pasó. No, hermano, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El juicio comienza por la casa del Señor. Y aunque en las naciones del mundo se odia, se aborrece y se detesta la teocracia del Señor y la ley del Señor, el Señor la va a llevar adelante
a su manera, porque Él es el amo, el Adonai, el Señor. Él está en el trono, nadie lo sacó del trono, nadie lo podrá sacar, y hará juicio directamente con los pícaros, que se creen muy pícaros dentro de la misma obra del Señor. Ya hemos hablado en otras enseñanzas, esto tiene mucho que ver con no hacer cosas en oculto. Hay maldición, hay turbación, hermano. Hablo de algunos casos, no voy a hablar directamente, no voy a decir quién. Estamos en contacto con personas que están en su trabajo, ¿verdad? Que se relacionan con creyentes que no pagan. Creyentes que se llevan un producto y no pagan. Creyentes. Yo digo, ¿qué clase de creyentes son? Vergüenza dan, mi querido hermano. Y si hacen eso, usted piensa que van a estar pensando en el reino del Señor. Hermano, ya hablaremos, tenemos que levantar, tengo un hermano que me está ayudando a levantar videos antiguos sobre diezmos, ofrendas, primicias. Lo volveremos a traer ese tema. La obra del Señor se está viniendo abajo por gente ladrona, por gente avara, por gente codiciosa, tanto de un lado como del otro lado. Quiero ser totalmente equilibrado. Quiero ser totalmente justo y recto en las declaraciones, ¿verdad? ¿Cómo terminó Acán? Terminó apedreado y quemado, lo cual esto muestra la magnitud del pecado que él había cometido, porque no era una persona ignorante. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Verso 26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy, y Yahweh se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, porque allí el Señor derramó su ira. Hermanos, si el pueblo del Señor, nosotros no nos liberamos de la avaricia y de la codicia, la ira del Señor va a caer, mi querido hermano. La ira del Señor va a caer. Ahora, vuelvo a repetir, saludamos a Fausto Sayas, que está entrando también, el Señor me lo bendiga. ¿Significa esto que tenés que morirte de hambre? No. ¿Significa esto que no podés tener un vehículo? No. ¿Significa esto que no podés tener una casa? No. Obviamente son las cosas básicas, las cosas necesarias, pero hermano, tenemos que ser liberados de ese espíritu de codicia y de avaricia, que nunca tiene contentamiento, que es voraz, que quiere más, que quiere mostrarse, que quiere quedarse con lo de nosotros, con lo del Señor, con lo de mi familia, con lo del prójimo, y estamos dañando no solamente nuestras vidas, sino que estamos dañando la obra del Señor. Vamos a ir a un caso mucho más, todavía más fuerte. Algunos me dirán: pero pastor, ¿hay algo más fuerte que esto que hemos leído? Por supuesto que sí. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Para ubicarnos, mientras busca Segunda de Reyes 5:15, el profeta Eliseo es usado para sanar a Naamán, un sirio. Israel con Siria siempre tenía muchos problemas. Ya le doy la introducción para que ya lo tenga en la cabeza. Naamán era soberbio, al principio se enoja: no, yo en este río no. Al final se zambulle 7 veces, el Señor lo sana, lo libera de la lepra. Naamán quiere ser agradecido, ¿verdad? Le quiere dar una ofrenda al profeta, el profeta no la recibe. Alguno dirá: bueno, vio, pastor, los profetas no tienen que recibir ofrenda. No, Eliseo recibía muchas ofrendas. Y estaba muy bien que él recibiera ofrendas, porque él obviamente se sostenía de esa manera, dependía de parte del Señor a través de las ofrendas. Pero en este caso él sintió del Señor no tomarlo, y está bien, ¿verdad? Porque no somos lobos rapaces, no somos como la Iglesia Universal o como algunas iglesias de ciertas denominaciones: pasen acá lo de $5.000, pasen acá lo de $3.000 y pasen acá lo de $1.000. No, nosotros vamos a la casa de cualquiera, invocamos el nombre del Señor. Si el enfermo se sana, bienvenido, ¿verdad? Hay veces que el Señor te va a decir: sí, toma la ofrenda, hay veces que no. Pero como Israel tenía problemas con Siria, usted puede ir a cualquier comentarista y más o menos todos tienen este mismo sentir, este mismo comentario, ¿verdad? Como Eliseo tenía contentamiento, era un profeta que tenía contentamiento y le quería manifestar el amor y la misericordia a un pueblo enemigo como el sirio, le dijo: esa ofrenda yo no la voy a tomar. No, y él insistió, pero no la tomó, ¿verdad?
por detrás, otra vez volvemos a hablar de las cosas ocultas. Se ve que en este mensaje también se hace fuerte, este tema se hace muy patente. Por detrás, Giesi cuestionó al profeta, cuestionó al Señor, como Acán. Y le mintió a Naamán y le dijo, no, sabes que ahora hay gente que vino a visitar a Eliseo y entonces Eliseo me manda a que ahora sí le dé la ofrenda. Mentira, mentira, hermano. Ahí estamos viendo corazones codiciosos, se llenó de lepra, y corazones que en esta forma no se puede servir al Señor, hermano. No se puede servir al Señor. Entonces, hermano, nosotros hemos aprendido, ¿verdad? A mí cuando voy a un lugar me dice, ¿usted cobra? No, no cobro, ¿verdad? Cuando hacemos un centro de estudio, alguien me pregunta, un pastor, bueno, ¿cuánto es el gasto de combustible? Bueno, me pregunta, se lo digo, ¿verdad? Si lo quiere dar, lo da, si no lo quiere dar. Es más, hemos ido a un montón de lugares donde gente que realmente te tenía que honrar y podía honrarte no lo ha hecho, pero el Señor te honra por otro lado. Por eso tenemos que ver todo el mapeo, ¿verdad? Por otro lado, hay mucha gente que también se comporta de una manera muy desagradable delante de los ojos del Señor. Dice acá 2 Reyes 5:15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Naamán recibe el milagro, él está muy emocionado, muy tocado. Era normal aún en las religiones paganas, por supuesto. Era muy normal en las religiones paganas también dedicar ofrendas, y Naamán tiene un poco ese concepto, cuanto más ahora que recibe una sanidad del único y verdadero Dios. Y el verso dice, mas él dijo, vive Yahweh en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. ¿Qué dice Eliseo? En cuya presencia estoy. Qué bueno es estar en la presencia del Señor para saber si tengo que tomar, si no tengo que tomar. Y esto lo tenemos que llevar a todos los planos. Estar en la presencia de Dios para saber qué hacer con cada cosa, hermano. Porque somos muy agarrados, no queremos bendecir. La Biblia dice, hemos heredado bendición para dar bendición. Mi trabajo es bendecir primero en lo espiritual, pero también en lo material. Y mira, hermano, que los que me conocen saben particularmente, y doy mi testimonio, nosotros vinimos con Cristina hace 25 años, va a ser en octubre, sin nada de esta nación, y el Señor muy lentamente y en algunos momentos apresurando algunas cosas nos ha ido bendiciendo, pero hemos sabido invertir las cosas del Señor. Por ejemplo, ¿no? La computadora, ¿para qué? Para hacer las cartillas, ¿verdad? Para salir al aire. El Señor trajo sobrenaturalmente vehículo, pero hermano, es para llevar a los hermanos, es para llevar la palabra. Tenemos que ser conscientes de esto. El dinero es para los viajes misioneros, ¿verdad? El dinero es para trasladarnos y poder bendecir a quien puede o al que no puede también. ¿Tenemos esto en mente? ¿Tenemos esto en mente? ¿Siempre estás pensando en tu asadacho? Estás pensando en tu torta, estás pensando en tu factura, estás pensando en el último modelito, ¿verdad? Podés comprarte ropa, pero bueno, sé también una persona mesurada, ¿verdad? Yo busco precios, no sigo la corriente del mundo malgastando el dinero. El Señor es nuestro proveedor. Todo eso, hermano, está involucrado en este tema que hoy estamos abordando. Eliseo dice, estoy en la presencia de Dios, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, ¿verdad? Hay que entender por qué Eliseo en este caso no fue siempre, porque él dependía de las ofrendas como profeta a tiempo completo, obviamente. Pero en este caso, para que no pensaran los sirios, Naamán recién se estaba convirtiendo, ¿verdad? No tuviera una idea del profeta, de que el profeta era terriblemente materialista. Pero había alguien escondido ahí en el grupo que sí era terriblemente materialista. Y bien, y lo tengo que decir, lo quiero compartir ahora. Qué cuidado, hermano, hay que tener en las congregaciones. Necesitamos gente que nos ayude. Judas Iscariote, imagínate lo que pasó con él. A veces los tesoreros dentro de las congregaciones, bueno, el pastor no ve, voy a manotear, ¿verdad? Acá conocemos una persona de la ciudad, una hermana que no la pega con los cajeros, Permanentemente le roban y le roban y le roban fortuna, se ha tenido que quedar la persona ya en ese lugar. Es terrible, mi querido hermano. Y no hablamos solamente de gente
del mundo, ¿verdad? Hablamos también de los cristianoides, que aprovechan una posición, un lugar para manifestar toda esa codicia. Cuántas congregaciones se han venido abajo por el robo, por la manipulación, por la codicia, por la avaricia, por querer hacer las cosas a la manera de cada uno. Segunda de Reyes 5:17, entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Como el profeta no acepta la ofrenda, dice, bueno, permíteme llevar un poco de esta tierra santa, ¿no? Era un poco inclinado a una cierta idolatría. Naamán le pide permiso al profeta para llevarse un poco de tierra, de la tierra de Israel, para arrodillarse en ese lugar y adorar al Señor, al Dios de Israel, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Yahweh, ¿verdad? Entonces se quería llevar nada más un recuerdo. Explico esto porque lo leemos para que lo puedan entender. No es lo importante. En esto perdone Yahweh a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahweh perdone en esto a tu siervo, porque claro, él volvía a Siria, y uno de sus trabajos era ayudar al rey a inclinarse ante una cierta idolatría, y él dice, simplemente lo voy a ayudar, pero yo no voy a estar adorando, obviamente, a ese Dios. Sigamos. Y él le dijo, ven en paz, se fue pues y caminó como media legua de tierra, Segunda Reyes 5:20. Entonces Giezi, a veces creemos que, mi hijo es un santo, el discípulo que está conmigo es un santo, no, es un bandido. Ese profeta puede ser un bandido, ese pastor puede ser un bandido. Hermanos, tenemos que hablar de lo material porque es parte también del reino del Señor y de nuestra vida acá en la tierra. Hoy no voy a hablar, lo he hablado en otros momentos cuando he hablado del 666. Alguien que se desvió también muy mal fue el rey Salomón. ¿De dónde surge una de las proyecciones del 666, verdad? Él se tenía que dedicar a estudiar la Torá, a gobernar, a administrar la justicia del Señor, pero dice la Escritura que él levantó mercaderes al mismo nivel del mundo y le pagaban tributo, que era 666. Y en ese contexto, ese número tiene que ver, obviamente, ¿verdad?, con un amor al materialismo, por lo cual el reino de Israel se dividió. Hermanos, si nosotros ponemos lo material por encima de lo espiritual, algo va a pasar. O te van a apedrear y te van a quemar, o te va a venir la lepra, o se va a dividir tu hogar, o van a venir una serie de problemáticas dentro de tu hogar, tu matrimonio, la congregación, el país. Vemos la codicia a flor de piel, en todos lados. Argentina, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Israel, Israel caído. La codicia, ¿verdad? No hay amor al Señor, no hay amor a la palabra, no hay amor al servicio, no hay negación, no hay tomar la cruz. No hay un morir un poco a ciertos gustos para permitir que la obra del Señor avance. Es lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, no siempre yo, segundo yo, tercero yo. Cuidado que el Señor nos está probando, hermano. El Señor nos está probando con lo que Él está poniendo en nuestras manos. Hay veces que vienen cosas a nuestras manos, pero como dijo Eliseo, estás en la presencia del Señor preguntándole qué hacer. Fíjese, Acán no tenía que tomar eso, ¿verdad? Eliseo tampoco tomó por orden del Señor lo que Naamán le quería dar. Pero vamos a ver a Giezi, verso 20, Segunda Reyes 5:20. Criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi Señor estorbó a este sirio Naamán. O sea, el discípulo queriendo enseñarle al profeta, al maestro, no, él está equivocado. Para esto hay que ser atrevido, hay que arrebatar. Cuidado lo que arrebatás. Cuidado lo que arrebatás. No, hay que arrebatar, hay que ser arrebatado. Yo lo arrebato. ¿Qué es lo que estás arrebatando? Algo que el Señor no quiere. ¿Qué estás arrebatando, verdad? Te estás quedando con algo que el Señor no quiere o que es del Señor, como ya vamos a ver en el caso de los hijos de Eli, ¿verdad? Porque estamos poniendo todos los ejemplos sobre la mesa. Segunda Reyes 5:20.
Mi señor estorbó a este sirio, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Yahweh, para cual me invoca el nombre del Señor, Dios mío, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. No estaba obstinado, la idea fija. Yo a este sirio lo voy a pelar. ¿Cuántos sentimientos así hay en la carne, hermano? ¿Cuántos sentimientos hay así en los corazones de supuestos pastores, de supuestos hermanos, verdad? A este lo voy a pelar, lo voy a manipular, le voy a hablar algunas palabritas que lo muevan. Verso 21, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Imagínense, Naamán estaba tan contento porque había recibido una salida, y venía este lobo rapaz, lo trata con tanta amabilidad, porque él está tan contento, va todo bien. Verso 22, y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, mentira, ¿verdad? Detrás de la codicia siempre hay mentira, detrás del robo siempre hay mentira. Es aquí que vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos, bla, 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 bla. Era un chanta. Se había desviado de la voluntad del Señor. Verso 24, y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Hermano, pensamos que lo podemos burlar al Señor. Pensamos que lo podemos pasar al Señor por arriba. Y digo esto para el dinero como para cualquier cosa. No, nadie se va a enterar de mi adulterio. Nadie se va a enterar de mi fornicación. El Señor habla, el Señor lo ve todo. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él tiene a su siervo, Él le habló a Natán, Él le habló a Moisés, Él le habló a Josué, Él le habló a Eliseo, hermano. ¿A dónde usted cree que puede escapar? Qué tremendo, hermano. Bien, ahí Giezi, ¿de dónde viene Giezi? Verso 25. El otro seguía mintiendo. Tenía la mentira encarnada en su piel. Tu siervo no iba a ninguna parte. Así como Ananías y Zafira mintieron, prometieron algo, se volvieron atrás, mintieron, fueron vanidosos, quisieron demostrarle a la congregación, si es que hablamos de ese tema, que ellos eran tan dadivosos. Mentira. Mentira. No dieron lo que ellos se comprometieron, y los siervos le dicen, si no la querías vender, no la vendas, pero no te vengas a mandar la parte. Fíjese cuántos casos hay en la palabra del Señor de hermanos, de congregantes, de líderes, de siervos, de discípulos, que en algún momento manifiestan esa obra tan carnal, tan pecaminosa, tan baja, ¿verdad? Por no desprenderse, por no pedir la ayuda del Señor para despojarnos de estos malos deseos de codicia, de avaricia. Verso 26, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Segundo caso, hay muchos que tenemos que ver. No, yo con mi vida hago lo que quiero, pastor. Usted no me va a venir a decir, yo no te vengo a decir nada, yo estoy enseñando la palabra, así como yo tengo que dar cuenta delante del Señor, ahora, pum, la palabra va para ustedes, hermano. Cada uno hágase cargo. Qué tremendo, hermano. El amor al dinero, el amor a las riquezas, el amor exagerado a los bienes materiales dentro del campamento del Señor. Esto no está solamente allí en Nueva York o en Wall Street o en la bolsa. Se ha infiltrado un engaño, una confusión muy, muy grande. No podemos usar la palabra del Señor para nuestra propia conveniencia. Ahora, esto niega otras cosas que hay que enseñar y que hay que decir. El obrero digno de su salario, por supuesto que sí, ¿verdad? Se le separa el diezmo, se da la ofrenda al siervo con lo que hay, tiene que tener contentamiento, ¿verdad?
Hay veces que hay más, hay veces que hay menos, hay veces que se puede hacer más, hay veces que se puede hacer menos, pero no manipular a la gente, hermano. No manipular a la gente, ¿verdad? O no, como decimos muchas veces, salir a robar un banco o ir de visita y tener una estrategia para manipular a la persona y sacarle lo más que podamos porque la situación está difícil. No, nosotros somos hijos del Señor. Tenemos que ser personas rectas, personas justas, personas temerosas delante de la presencia del Señor. Otro caso, los hijos de Eli, Primera de Samuel 2.12, Primera de Samuel 2.12, para que usted vea que la Biblia menciona, habla, saca a la luz toda esta problemática. Primera de Samuel capítulo 2, verso 12, y tal vez lo que vamos a ver ahora es una de las situaciones tal vez más difíciles que las otras, porque en este caso sí se estaba sacrificando en el altar las partes del animal que tenían que ser quemadas para la gloria de Yahweh, y había otra parte, estaba especificado en la Torá lo que quedaba para compartir con los sacerdotes, obviamente, eso está escrito en el libro de Levítico, pero los hijos de Leí agarraban un garfio y tenían a un criado, a un discípulo preparado al mismo nivel de ellos, que ni siquiera permitía que la gente pudiera poner el sacrificio en el altar cuando el fuego estaba encendido, sino que ya le arrebataba. Por eso dije, hermano, ¿arrebatar qué? Sí, queremos la bendición del Señor, pero honestamente, ¿verdad? No podemos arrebatar, no podemos tomar algo que está especificado en la palabra, o que tiene que ser para Yahweh, o que tiene que ser compartido con otros sacerdotes también, ¿verdad? Obviamente, porque toda la entrada que había en Israel era no solamente para una persona, era para compartir con todo el sacerdocio levítico. Primera Samuel 2.12, los hijos de Eli eran, de entrada te dice, hombres malvados, hombres impíos, los hijos del sacerdote, que conocían la palabra, que habían estudiado obviamente para ser sacerdotes, pero lo estaban pasando por arriba la palabra del Señor. Hermano Roma nuevamente comparte, Ananías y Zafira sustrajeron de lo que el Señor le había bendecido, exactamente. Entonces, hermano, esto va para un lado y para el otro. Digo esto, hermano, porque obviamente estoy en el ambiente y generalmente queremos apuntar solamente a los siervos del Señor, y apunte tranquilo porque hay muchos, pero no son todos tampoco. Pero tampoco se olvide de apuntar para el otro lado, porque el pueblo es bastante también impío, bastante malvado. No, los siervos, sí, hay muchos. Quédese tranquilo que hay muchos. Yo particularmente también conozco, pero del otro lado, hermano, no hay excusa tampoco para el pueblo a mentir, a robar, a estafar, a extorsionar, por supuesto que no. No tenían conocimiento, hay que traducirlo un poco mejor, rechazaban, mejor dicho, el conocimiento del Señor, de Yahweh, para su propia conveniencia. Verso 13, 1 Samuel 2.13, era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, una costumbre de ellos, que cuando alguno ofrecía sacrificio, porque claro, el pueblo venía a traer animales con un buen corazón, ofrendas de paz, sacrificios expiatorios, y la ley detallaba lo que tenía que ser quemado para Yahweh, no se lo podía comer el sacerdote eso, y lo que era para el sacerdote, había que repartir todo bien eso, más los hijos de Eli no lo hacían. Venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, ya estaba en el altar. Imagínese el pecado tan terrible, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para él mismo. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo, donde estaba el tabernáculo, donde estaba el altar. Una abominación total, hermano. Claro, acá está hablando de los sacerdotes, pero ¿no será que usted también está tomando? Porque por lo menos acá dice que el pueblo sí quería traer lo que tenía que sacrificar a Yahweh. Acá el problema es de los sacerdotes, pero a veces es el problema también del pueblo, de no traer ya directamente.
Y claro, usted me dirá, pero vio, justamente por esto, porque hay sacerdotes de esta manera, es que yo ya no quiero llevar más nada al altar. No, usted es culpable igual, hermano, permítame, va a recibir también esta exhortación, porque es el deber suyo, es el deber mío, clamar al Señor, pedirle al Señor, en dónde está esa vida, dónde hay que depositar esa ofrenda, ese diezmo, esa primicia, esa bendición. No solamente primicia y ofrenda, hermano, porque el Señor muchas veces nos llama a ser abundantes. Hay una viuda, hay un huérfano, hay una persona que está pasando un problema de salud. El pueblo del Señor, como ya hemos enseñado en la cartilla de Seamos Santos, tiene que estar atento a las necesidades sociales que hay dentro del campamento y también involucrarse, obviamente, con lo que el Señor le permita a cada uno. Yo le ruego, hermano, no quisiera escuchar como escucho, no. Yo sé que hay gente muy humilde, yo voy a lugares humildes, a veces la gente más humilde es la que más está atenta a todo esto, pero por favor, no me venga con ese hablar de la carne, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Hermano, todos hemos pasado, ya le he explicado, nosotros vivimos acá una situación muy limitada, sin embargo, hermano, de lo que venía un 10.000 y como se dice acá, y yo separaba el 1.000 del diezmo y el 1.000 de la ofrenda, y siempre ha sido así, hermano. Acá no se trata si tenés poco, si tenés mucho, si tenés muchísimo, se trata simplemente de obedecer lo que el Señor te está diciendo. Porque si no estaríamos diciendo ahora que Dios es un déspota, que Dios es un loco, que Dios le dijo al profeta Elías, ¿cómo le va a decir al profeta Elías que le diga a la viuda que le dé la última ración? Pero hermano, ¿quién es usted, quién soy yo y quiénes somos cualquiera de nosotros para cuestionar las ordenanzas del Señor? Lo que demuestra esa clase de pensamiento es lo avaro y lo codicioso que sos. Porque tenemos que aprender a dar lo que el Señor nos pide, no solamente dinero, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro servicio. La Escritura dice, más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra del Señor. Estamos en 1 Samuel capítulo 2, versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado de los hijos de Elí, Ofni y Fines, que terminaron muriendo después, y decía el que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, la grosura que corresponde para entregarla al Señor, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, decía el criado, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Una abominación total, hermano. Una abominación total. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿En qué forma hacemos las cosas? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Era un despotismo total. Prácticamente los sacerdotes querían el altar apagado porque querían quedarse con todo. Pero no miremos solamente a los sacerdotes, miremos al pueblo. ¿Cómo está usted, mi querido hermano? ¿Cómo estoy yo? ¿Usted se quiere quedar con todo y con todo? ¿No se da cuenta la bendición que es el dar? Le entra en su mente, en su alma, en el hombre interior, la bendición que es el dar. El dar amor, el dar gozo, el dar tiempo, el dar servicio, el dar, hermano, dar. Esta sociedad diabólica y esta sociedad religiosa, también evangélica, lastimosamente ha cerrado los corazones, los ha endurecido. Eso está muy mal, fíjese, porque ya van a venir cosas muy impactantes también de lo que vamos a seguir compartiendo. Verso 17, era pues muy grande delante de Yahweh, ¿qué? El pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahweh. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Era un pecado muy grande, hermano. Muy grande es el pecado del robo, de la codicia, de la avaricia, de la vanidad, de la desobediencia, de la injusticia. Y así terminaron los hijos de Elí.
Murieron en una batalla con los filisteos y Elí se rompió la cabeza cuando se cayó para atrás porque no estorbó a sus hijos. Entonces, algunos por ahí dirán, pero Pastor Chimero, usted sale con este tema. Bueno, mi deber es estorbar en el buen sentido acá. Si el Señor indica que hay que traer este mensaje, traemos este mensaje para la gloria del Señor y para traer un despertar y para que realmente hagamos las cosas como el Señor está determinando. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 6. Libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 13 al 17. Estamos en otra etapa, en otra época. Los reyes, los falsos profetas contemporáneos de Jeremías eran todos unos avaros, unos codiciosos. Casi todo el libro de Jeremías declara eso, pero vamos a leer una porción en Jeremías 6:13. Jeremías capítulo 6, versículo 13. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, acá está involucrando a todos Jeremías, casi toda la sociedad estaba completamente corrompida en los días de Jeremías, por eso vino Babilonia y destruyó el templo y trajo una matanza atroz. Cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Inclusive eran capaces de cambiar el mensaje, vendían la verdad, no decían toda la verdad para su propia conveniencia, querían agradar a los hombres, querían acariciar las orejas de la gente. Jeremías 6:14, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. No había varios profetas diciendo sigamos, está todo bien, Jeremías está equivocado, Babilonia no va a venir, vamos a seguir viviendo en esta tierra. Pero hermano, hoy estamos cambiando un poquito la temática, que hace falta también, ¿no? Ya hemos hablado suficientemente de la inmoralidad, lo seguiremos haciendo, pero también la inmoralidad tiene que ver con la avaricia, hermano. Fíjese que la gente avarienta no termina bien. El reino de Israel no terminó bien por la codicia, por el robo, por la rapiña. Pastor Fidel, que el Señor te bendiga, bienvenido, gloria a Dios. Jeremías capítulo 6, verso 15, se han avergonzado de haber hecho esta abominación, ¿no? La Biblia no dice que Acán se avergonzó, la Biblia no dice que Giesi se avergonzó, la Biblia no dice que los hijos de Elí se avergonzaron, la Biblia no dice que Ananías y Zafira se avergonzaron, o Judas Iscariote, etc. Jeremías 6:15, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Yahweh. Hermano, las congregaciones, los pastores, todos, el pueblo del Señor en general, estamos en la mira del Señor, hermano. Estamos en la mira del Señor. El Señor está mirando detalladamente esta clase de comportamiento. Yo he aprendido por la palabra y por estar en la presencia del Señor que para el Señor esto no es poca cosa y que Él lo tiene muy en cuenta y que nosotros no podemos ser livianos en lo que respecta a la administración de los bienes del Señor. Tenemos que tener muy en claro cómo vamos a ir manejando todo lo que venga o todo lo que provenga del Señor. Dice el verso 16, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallarán descanso para vuestra alma, mas que dijo el pueblo, no andaremos. Jeremías les exhorta, vuelvan a buscar la palabra, vuelvan a la senda antigua, recapaciten, reflexionen, arrepiéntanse, vuelvan a hacer las primeras obras, como el Señor le habla también a la congregación de Éfeso. Pero ellos dijeron categóricamente no andaremos. En otras palabras, le dijeron a Jeremías, el amor al dinero es fuerte en nosotros, Jeremías. Queremos tener mujeres, queremos tener casa, queremos tener oro, queremos tener joyas, queremos tener el lujo. Una cosa es tener la comodidad y el confort y otra cosa es pasarse de los límites establecidos por el Señor. Verso 17.
puse también sobre ustedes atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, ¿no?, que representa la palabra, y dijeron ellos, no escucharemos. No hubo caso, 20 años que la palabra del Señor entró por un oído y salió por el otro, lastimosamente. Vamos ahora, rapidito hermano, porque queremos completar esto en una sola sesión, en lo posible. 1 Samuel capítulo 8, que lo podemos usar para hablar de varias cosas también. El gran profeta Samuel, que cuando él se iba a retirar, llama a todo el pueblo y le dice, bueno, atestiguen contra mí si te pedí, si te robé una oveja, una cabra, una vaca. El pueblo dice, no, Samuel, tú eres un gran profeta, ninguna de tus palabras han caído por tierra, eres un hombre honesto. ¿Cómo vivió Samuel? Bueno, de las ofrendas que le traía al pueblo bajo la guía del Señor, pero nunca sobornó, nunca estuvo especulando, nunca manipuló, nunca puso... como diríamos, nunca puso en tela de juicio la palabra del Señor, compra la verdad y no la venda, siempre fue un hombre completamente fiel a la revelación del Señor, y él dice, voy a poner a mis hijos. Este es un capítulo, hermano, que da mucho para pensar. No tenemos mucha más información de los hijos de Samuel. Yo estaba compartiendo esto con algunas personas y le voy a decir lo que me transmitieron. Si usted tiene algo, lo transmite, hermana Miriam. El Señor me la bendiga, la República del Uruguay. La verdad, puede ser que Samuel no haya consultado al Señor. Samuel era un hombre que generalmente consultaba. Pero él ya había tenido una situación con el tema de elegir a David. Se acuerda que ve a todos los hijos de Isaí y le dice el Señor, ese no es. Hay uno que está ahí escapadito en el campo, mandalo a llamar, ¿verdad? Es una opción, no sé si la podemos tomar, si bien es verdad que la Escritura no dice que él pidió la dirección del Señor, pero presuponemos que Samuel siempre buscaba la dirección del Señor. Pero ya estaba viejo también, no sabemos en qué condición estaba. La cuestión es que dice 1 Samuel capítulo 8, verso 1, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Capaz que sus hijos no eran malos tampoco hasta ese momento, eran personas dignas. Yo me inclino más a esto. Creo que los puso con toda certeza, ¿verdad? Pero ahí está el tema, hermano, y yo me inclino a esto. Si alguien se quiere inclinar a otra cosa, bienvenido. Yo creo, hermano, que como dice la Escritura, el que esté firme, mire que no caiga. Yo estoy en el ministerio, pero tengo que tener cuidado. No sea cosa que al pastor Chimero o a la hermana Cristina tengan el deseo de querer enriquecerse, ¿verdad? Y empiecen a manipular. Tengo que tener cuidado de esto. Se desvió Salomón, ya lo hemos visto. Se desviaron los hijos de Elí. Se desviaron en el tiempo de Jeremías, se desvió Giesi, se desvió Acán, Ananías y Zafira, un montón de gente. Yo creo particularmente que posiblemente todo empezó bien, como Pablo enseña en Gálatas, habéis empezado en el Espíritu y ahora están terminando en los deseos de la carne. Por eso, hermano, el temita que siempre hablamos, la llenura del Espíritu Santo, no es solamente para no irse con la mujer o el hombre o el vecino de enfrente o del lado, sino es también para no robarle a la gente y no robarle al Señor, y es también para hacer lo correcto con la provisión del Señor. Nos creemos con el derecho de, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Tenga cuidado que no lo apedreen o no lo quemen como acá. Tenga cuidado, tengamos cuidado de no quedar leprosos para toda la vida. Tengamos cuidado que no venga un imperio como Babilonia y nos arrase y nos pase por arriba. Qué tremendo, hermano. 1 Samuel 8:1, Samuel dice, bueno, los crié a mis hijos, los crié bien. Y tal vez seguramente fue así. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Hermano, yo no creo que Samuel era tan caído, era un hombre de trayectoria. El punto es que cuando los hijos, esto es como cuando los padres van envejeciendo, ni digo que murieron, por favor, ¿no? Porque cuando mueren,
Como solemos hablar nosotros, cuando la sangre está caliente, ya el fulano ya salió del velatorio a encender el auto y dice, no, este auto me lo quedo yo. Qué terrible, ¿no? Pero ya ni hablemos del velatorio, de que alguien murió en vida, cuando ya a veces los padres se van debilitando, ¿no? Y uno le entrega el negocio o le entrega alguna posición al hijo y ellos ya, ahora soy yo acá el que manda. Vos papá, andate de ese rincón ahí con el bastón, ¿verdad? Sentate ahí afuera, debajo del árbol, quédate tranquilo que nosotros vamos a manejar todas las propiedades. Chao, olvídate. Te vas a tener que ir a vivir en un geriátrico del Estado, porque te van a dejar sin nada. Qué terrible. Señor nos ayude, hermano. Verso 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Esta es una expresión muy conocida, igual que los reyes de Israel no fueron como David, ¿verdad? No fueron como Ezequiel, por ejemplo, ¿verdad? La gran mayoría de los reyes tenían la tendencia de inclinarse al mal, como los profetas, los sacerdotes, y dice, se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Evidentemente yo lo que estoy entendiendo acá, hermano, es que empezaron bien, pero les empezó a gustar esto. El amor al dinero, raíz de todos los males. Vuelvo a repetir, tanto de un lado como del otro lado. Porque hay una obediencia que tiene que ser del pueblo, como hay una obediencia a ciertos mandatos que tiene que ser también de los siervos del Señor. Verso 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, eran dirigentes también, y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Fíjese cómo un pecado salpica, cómo un pecado abre un portal hacia algo muy malo, que ahora vamos a ver. Nuestra hermana Miriam dice la palabra que nos van a vestir y nos van a llevar donde no querramos. Bueno, habrá que tomar esa palabra en el sentido correcto. Gloria al Señor. Dice acá entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Yo veo este sentimiento en el pueblo, o como dice la hermana, a veces en la familia. Obviamente los hijos de Samuel estaban haciendo mal las cosas, pero eso no le daba lugar al pueblo de pedir un rey conforme a las naciones. Parece que nos revelamos de una manera. Mire, yo he pasado por muchos lugares, congregaciones, no siempre las coberturas que estuvieron sobre mi vida fueron buenas, pero como un pastor sabio que elegimos con mi esposa, gracias al Señor, que nos casara, el finado Jorge Fernández, con mucha sabiduría le dijo a Cristina y también a mí, mira, ustedes estuvieron en este lugar tantos años para saber exactamente lo que no hay que hacer. Y verdaderamente yo aprendí en ese lugar, había cosas buenas, pero la mayoría no eran buenas. Y sobre todo se cumplió esa palabra, aprendí más lo que no hay que hacer, que lo fui ratificando cada vez más con la palabra del Señor, y cada vez que estudiaba la palabra del Señor me daba cuenta que realmente en muchos aspectos no nos habían enseñado bien, pero eso no obró en mi vida para que yo me convierta en un monstruo. Hay gente que dice, tus hijos son malos, el pastor es malo, el líder es malo, listo, nos vamos a la iglesia más liviana, vamos a robar, vamos a mentir, vamos a prostituirnos, vamos a hacer lo que hace la gran mayoría de las personas. No, hermano, no es fácil ser parte del remanente, no es fácil ser la reserva moral en estos últimos tiempos, pero lo tenemos que hacer, hermano. Si todos roban, nosotros no vamos a robar. Si todos mienten, nosotros no vamos a mentir. Si todos adulteran, nosotros no vamos a adulterar. Nos vamos a mantener, aunque quedemos solos. Nos vamos a mantener permaneciendo en la verdad del Señor. Entonces esto dio lugar a que el pueblo pidiera un rey, y el Señor le dice a Samuel, no hay caso, escúchalos. Le dio rienda suelta, les permitió que viniera un rey que después le trajo un montón de dolores de cabeza, porque el único rey de nuestra vida tiene que ser Yahweh, no hay otro.
El único rey de nuestra vida tiene que ser Yeshua el Mesías. Él tiene que gobernar a través de su espíritu, a través de su palabra, y nosotros tenemos que ser personas sujetas y sometidas en amor a la voluntad del Señor sin discutir. Dice el verso 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y ya conocemos la historia, que el Señor le dijo, déjalos correr, se van a golpear bien golpeados. Simplemente menciono esto, hermano, como una situación de pecado puede abrir una puerta hacia otra etapa que no es del agrado del Señor. ¿Qué tendrían que haber hecho? Haber orado, haber clamado, volver a colocar jueces, sacerdotes, profetas honestos que siguieran adelante con la visión del Señor y con el modelo del Señor. Proverbios 28-22. Vamos a terminar y media, hermano. Por favor, un chiquitito más porque si no va a quedar inconcluso. Proverbios 28, versículo 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Se da cuenta cómo terminó Acán? Más que pobreza, terminó muerto. ¿Cómo terminó Giesi? Con una lepra para el resto de su vida. ¿Cómo terminó Ananías y Zafira? Una muerte prematura. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir la pobreza. Proverbios 1:9, rápidamente, 3 textos para ir redondeando lo que hoy estamos viendo en esta semana. Gloria al Señor, que el Eterno nos ayude a soltar ese amor desmedido hacia las riquezas materiales. Proverbios capítulo 1, versículo 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Por qué estoy compartiendo este versículo? No, porque puede resultar muy fuerte, ¿no? Los capítulos que vengo exponiendo, pero se cumple Proverbios 1:19, ¿cómo termina la senda del codicioso? Dice, la cual quita la vida de sus poseedores, así terminó Acán. Así terminó Ananías y Zafira. Así terminaron los hijos de Elí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los que no terminaron muriendo, terminaron en la miseria, en la enfermedad, en la pobreza, en la locura, en la esquizofrenia, como el rey Saúl, etcétera, etcétera. Veamos por último cómo el Señor quiere que realmente vivamos. Éxodo capítulo 18, verso 21. Yo agradezco a los hermanos que he conocido. Muchos han cambiado, otros no. Quiero agradecer a muchos hermanos que ayudan a la obra del Señor, mismo gente del Uruguay que hoy está con nosotros, que prácticamente sin conocernos, pero discerniendo en el Espíritu, nos han recibido con tanto amor, ¿verdad?, en aquella época, ¿verdad?, ayudándonos a proseguir hacia adelante, ¿verdad? Y así nos tenemos que ayudar los unos a los otros, hermanos. Tenemos que entregarnos por completo, si bien hoy estamos tocando el tema material, pero es entregarnos por completo. Toda nuestra vida es del Señor y para el Señor. Éxodo 18, 21 y 22. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Número 1, tener el temor a Dios, porque si no tengo temor a Dios, obviamente voy a ser carnal y avaro, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo, ¿verdad? Fue lo que intentó hacer Samuel. Lastimosamente, sus hijos se desviaron muy rápidamente, como le pasó a Moisés, que él sube a la montaña a recibir las tablas de la ley, y el Señor le habla y le dice, desciende pronto, porque este pueblo que sacaste de Egipto rápidamente se han corrompido. Imagínense, el oro y la plata que ellos traían, con la ayuda del Señor, lo utilizaron para hacer un becerro de oro, que después Moisés lo destruyó completamente. Y ahí tenemos también una figura, ahí tenemos una historia que nos muestra cómo el pueblo utilizó algo que no era para la gloria del Señor. Utilizó el oro y la plata, que en definitiva después hubo que utilizarlo para construir el tabernáculo del Señor. Entonces, Moisés tenía una sobrecarga de trabajo, pero él necesitaba rodearse de gente que le ayudara sinceramente, no que estuviera manoteando y usando las riquezas o las provisiones para cualquier otra cosa.
Es como hoy estaba leyendo un comentario de este asesino de Charlie, el político, el joven, que realmente asombró. Este chico comenzó, joven, ¿no? 22 años, comenzó a involucrarse con otro amigote que le llenó la cabeza y le llenó la cabeza y que era muy radical y que no estaba de acuerdo con el cristianismo. Y vos fijate, por eso que la Escritura nos dice que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque las malas compañías corrompen. ¿Con quién están tus hijos? ¿Con quién te estás codeando? ¿A qué iglesia estás yendo? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es ese profeta? ¿Quién es ese siervo del Señor? No es así nomás, hermano. Porque como siempre utilizo el refrán, ¿no? Una manzana podrida va a terminar pudriendo todo el cajón tarde o temprano. Hechos 18:22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Pero la condición es que ellos tenían que ser personas que no tuvieran avaricia. Por último, hermano, terminamos en el libro de Hebreos, y con esto estamos orando al Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 5 y 6. Qué triste ver hoy también líderes, pastores que cambian el mensaje porque tienen un sentimiento de avaricia. Yo agradezco al Señor, son 38 años en el camino, ha habido momentos duros, durísimos, pero puedo testificar, hermano, que no hay nada más lindo que predicar la verdad, enseñar la verdad, y a pesar de que hay una gran oposición, poder demostrar, como estamos tratando con mi esposa, con la ayuda del Señor, demostrar que uno puede tener contentamiento y que puede hacer la obra del Señor, y la pudiéramos hacer mucho más en realidad, si la gente se comprometiera como corresponde. Nosotros estamos comprometidos, falta que mucha gente también se comprometa, pero digo, hermano, que es muy triste en el caso particular mío como siervo y que me rodeo de consiervos, ver cómo han sufrido una metamorfosis, han ido cambiando, ¿verdad? El deseo por las cosas materiales y por tenerlas a cualquier precio los ha llevado también tristemente a cambiar la verdad por la mentira, por lo cual también serán condenados llegado el momento si no se arrepienten. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Eso es para todos. Si bien hemos leído puntualmente que son requisitos para los líderes, pero en realidad es para todos. Contentos con lo que tienen ahora. Hermano, yo siempre he experimentado el gozo del Señor, hermano. No teniendo lo que tengo ahora, y con lo que tengo ahora agradezco mucho más al Señor. Yo he hecho la obra del Señor estando soltero, estando con mi esposa, estando con pocas cosas, y mi única misión era prepararme para servir al Señor y para servir al pueblo del Señor. Había momentos a veces difíciles, sí, ¿verdad? Porque uno veía también la dureza de los corazones, hermanos, pero el Señor nos está probando. El Señor nos dice, como dice el libro de Proverbios, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Tengas mucho o tengas poco, ¿verdad? Seamos fiel en todo al Señor. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Y acá viene algo muy importante que nosotros lo hemos vivido, y posiblemente ustedes también del otro lado, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, es mi pastor, mi proveedor, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Con esto termino, hermano. Y de repente ayudo con este comentario a que muchos también se lancen al ministerio, porque es un tema de los que también quisiera hablar, ¿no? Más adelante, del llamamiento. El llamamiento de Dios está, hermano, Dios está llamando, pero la gente tiene miedo. No, pastor, yo si llego a pasar una necesidad, ¿verdad? Y si tengo que comer varios días la misma comida, y la verdad que no, pastor. Yo le digo, confía en el Señor. Dice acá la palabra del Señor, que Él es nuestro ayudador, que no temamos lo que nos pueda hacer el hombre. El Señor está en control, el Señor está por encima de toda estructura, está por encima aún de aquellos que tienen mal deseo hacia la obra del Señor o hacia nuestras vidas. El Señor está por encima del avaro, está por encima del codicioso.
está por encima del ladrón. Ya hemos leído en la Escritura. Sacerdotes, a veces el pueblo, pero el Señor seguía obrando a través de su presencia que estaba en las personas fieles como Eliseo, como Samuel, como Moisés. Entonces, querido hermano, en estos tiempos tan difíciles, tiempos de vanidad, tiempos de codicia, tiempos de materialismo, agarrémonos fuertemente del Señor, confiemos fuertemente en el Señor. Siga siendo fiel, hermano. No mire el mal ejemplo. No siga la costumbre de los avaros, de los codiciosos, de los engañadores, de los mentirosos como Giezi. Siga el ejemplo de nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, aleluya, recibimos. Oramos al Señor, nos estamos viendo el próximo martes, con la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias. Señor, te pedimos perdón si descubrimos ahora que hay codicia, que hay avaricia, que hemos robado, hemos mentido, hemos engañado, no hemos sido totalmente honestos, hemos manipulado a las personas. Señor, perdónanos, lávanos con tu sangre preciosa. Queremos ser ante todo verdaderos hijos tuyos, queremos ser verdaderamente siervos del Señor, llenos del Espíritu Santo, con autoridad para poder ministrar delante de ti, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, que aprendamos también como Eliseo, Señor, a no aceptar a veces, Señor, lo material no es lo más importante, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, sino agradarte a ti, Señor. Y como dice tu palabra, si somos agradables delante de ti, somos fieles, Señor, tú también, Señor, vas a bendecirnos en gran manera. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, ha venido una diversidad de textos, de capítulos, cada uno se ve en el espejo de la palabra. Si usted ha sido codicioso, en esta hora arregle sus cuentas con el Señor. Si ha sido egoísta, si ha sido avaro, si ha sido vanidoso, si ha sido arrogante, si ha servido interesadamente, con un interés en la carne, Señor, ayúdanos en el nombre poderoso de Yeshua. Te damos gracias, Padre, y permítenos ser despojados, ser desprendidos, ser obedientes, para que, en definitiva, Señor, tú puedas fluir, Señor, en la forma adecuada, como tú verdaderamente lo quieres hacer en cada lugar. En el nombre poderoso de Yeshua decimos amén y amén. Recibimos amén de la hermana Petrona también. Dios es fiel. El Señor me los bendiga, queridos hermanos. Sea el shalom, tengan un buen descanso y nos estamos viendo en cualquier oportunidad nuevamente.